El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirle lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlos a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y a recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Pues necesito, no veo, alguien que maneje la Biblia y que me ayude, porque tenemos que leer la palabra del Señor. Alguno que agarre el micrófono, que tenga la Biblia por allí. Ahí hay Biblia. Vamos a compartir la palabra de Dios, porque de eso se trata, de compartir la palabra del Señor. Vamos a buscar el Evangelio, porque nos vamos a detener en el Evangelio. Nos vamos a detener en el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del versículo 32 al 45. Les pido a los hermanos que me están escuchando por la radio, si pueden tomar la Biblia, abrir el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 32 al 45. Yo se lo agradezco que tomen la Biblia para que puedan leerlo. ¿Por qué? Porque vamos a compartir la palabra de Dios. Somos hijos de Dios y vamos a compartir su palabra
con fe, con alegría. Vamos a escuchar qué nos dice Dios hoy a nosotros. Y vamos a disponernos a oírla, sabiendo de que la palabra de Dios debe actualizarse todos los días en lo cotidiano, en la vida de nosotros, en nuestro quehacer. Para eso la leemos, para oírla, para analizarla. Vamos a comenzar pues el Evangelio de San Marcos, que decimos, el capítulo 10, versículo 32 al 45. Dale. Se dirigían a Jerusalén y Jesús caminaba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados y los que iban detrás tenían miedo. Capten la idea aquí. Jesucristo va adelante, los apóstoles están asombrados y los que van atrás tienen miedo. ¿Por qué? Porque van camino a Jerusalén. ¿Y sabían que allá qué iba a pasar con Jesús? Le estaban haciendo cacería, lo iban a matar. ¿Y por qué lo mataban? Porque decía la verdad. Punto. Decía la verdad y a la gente no le gustaba que le dijera la verdad. Al decir la verdad, pues se le mete el dedo en la llaga a muchas personas. Y Jesús era claro, le decía la verdad a la gente, lo querían matar. Y cuando lo querían matar, él no tenía miedo. Es más, iba adelante. Lo que tenía miedo era otros, que iban atrás. Y los discípulos se sorprendían, decían, bueno, mira, este va para Jerusalén tan tranquilo. Parecía, hermanos, parecía que Jesús no sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Parecía. Porque va de primero. Si fuera nosotros, no iríamos de primero. Nos llevarían a rastra. ¿Sí? Pero Jesús no, Jesús iba tranquilo. Siga. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Ah, ¿ve que sí sabía lo que le iba a pasar? Ahora, tenían razón de que los apóstoles sintieran temor y a los otros tuviesen miedo, ¿no? Pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Pongan cuidado, les contó qué les iba a pasar. Dale. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Capten aquí un momentico. Aquí hago una aclaratoria porque algunas personas dicen, mire, va a ser entregado a los sacerdotes. ¿Ve que fueron los curas que mataron a Cristo? Si alguno quiere saber de qué sacerdote se trata, le voy a dar varias citas que ustedes puedan, en la casa, lo pueden anotar, lo pueden buscar con tiempito. Por ejemplo, le puedo dar la cita de Hebreos capítulo 10, donde todo el capítulo 10 usted puede ver la diferencia del sacerdote que está hablando. Está comparando el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento. ¿De qué sacerdote se trata aquí? Del sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿De qué religión? Fariseos. Ajá, y cuando se hablaba de fariseos, era una secta que pertenecía a una religión de aquel tiempo. ¿Cómo se llamaba esa religión? Judía, la religión judía. Ojo, cuidado, ¿no? No es que venga alguno a decir que eran sacerdotes de la Iglesia Católica. No, eran sacerdotes de la religión judía. Ojo, del Antiguo Testamento, según, como lo dice Hebreo, le doy otra cita, Hebreo 7, del 11 en adelante. Hace la diferencia del sacerdocio del Antiguo Testamento, que era según el rito de Aarón, y del Nuevo Testamento, según el rito de Melquisedec. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no existían cuando mataron a Cristo. Cristo comienza, los instituye la noche en que iba a ser entregado. En la última cena, ¿se acuerdan? Que le digo, hagan esto en memoria mía. Hasta ahora los está ordenando. Ordenación sacerdotal. Es que le da una orden de hacer lo que él hizo y mandó. No existían los sacerdotes de la Iglesia Católica. Existían los sacerdotes de la antigua alianza del pueblo judío. Por si acaso alguno, ustedes saben que hay gente de fuera que entonces viene a decir, esos eran los sacerdotes de la Iglesia Católica, porque los únicos que tienen sacerdotes es la Iglesia Católica. Ignorancia. Los judíos tenían sacerdotes, era según el rito de Aarón, que mataban, para que ustedes lo entiendan mejor, que mataban un cordero, que mataban un animal, lo degollaban sobre el altar. Ustedes no han visto a ningún sacerdote del Nuevo Testamento hacer eso.
¿Por qué? Porque nosotros somos sacerdotes de la manera de Melquisedec y nos instituyó Jesucristo en la última cena. Muy bien. Pero él iba a ser entregado a los sumos sacerdotes, ¿para qué? Vamos a ver. Que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán. ¿Quién iría sabiendo eso? ¿Quién iría de primero? ¿Quién iría con tanta alegría a Jerusalén? Oye, Jesús estaba claro, tenía razón de que tuvieran miedo, pero Jesús no tenía miedo. Por un motivo Jesús no tenía miedo. Dale. Pero 3 días después resucitará. Ese es el motivo por el cual Jesucristo no tiene miedo. En castellano, porque le podrán quitar la vida del cuerpo, pero la vida del alma no. Porque lo más que nos pueden hacer a nosotros los hombres en la tierra es quitarnos esta vida. Y Jesús en otra ocasión dijo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ténganle miedo más bien el que puede matar el alma. Jesucristo no tenía miedo porque Él iba a resucitar al tercer día. Nos estaba dando una lección a nosotros. ¿Que tenemos que pasar por dificultades en la vida? Sí. Pruebas, tormentos. Pero que todo eso se puede sobrellevar mirando hacia el futuro, hacia la vida eterna, hacia la vida del resucitado, hacia el más allá, en el que Cristo nos vino a enseñar, lo que Cristo nos vino a enseñar. Entonces podemos dar la vida, y ahí los santos han dado la vida por lo que cree, por el Evangelio. ¿Por qué? Porque sabe que no es en la Biblia, no es como dice por ahí la gente, muerto el perro se acabó la sarna. Con el cristiano no es así. Morimos, pero vamos a la presencia de Dios. Y es necesario morir para estar con Dios. Entonces, la muerte no es una desgracia, sino es el paso para el encuentro con Dios. Además, nadie se muere antes de tiempo. Cada quien se muere el día que le toca. Ustedes verán que a Jesucristo en varias ocasiones quisieron matarlo, pero dice la Biblia, no pudieron porque no había llegado su hora. Pero el día en que le llegó la hora, lo mataron. Así que ustedes no tengan miedo. Ustedes el día en que le llegue la hora se van a morir, sea que se mueran o sea que le metan un tiro, sea que los maten, no hay problema. Se van a morir el día que les toque, nunca se mueren antes. Entonces aquí la Biblia dice que eso no es problema, no es problema para estar triste, porque va a resucitar, porque nosotros creemos en la resurrección. Siga. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Un pequeñito favor le van a pedir, pongan cuidado. Él les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron, concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Nada más ni nada menos. Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Buscaban los primeros puestos, buscaban un poder. Eran humanos y querían poder humano. Querían puesto, estar en primer lugar. Jesucristo no le alabó eso, porque eso no debe ser el afán del cristiano, tener los primeros puestos y tener poderes. No debe ser la ilusión primaria del ser humano. Eso no debe ser lo que ha de pedirle a Dios. A Dios ha de pedirle otra cosa, pero los poderes, no es. Siga. Jesús le contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron, podemos. Jesús les dijo, ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les será dado a aquellos a quien se está preparado. Entonces, Jesucristo les dijo, ¿pueden pasar ustedes el trago amargo? Sí. ¿Pueden bautizarse con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Escuche, el sacrificio por Dios, el morir por Dios, es también un bautismo. Es sumergirse en la muerte para resucitar con Cristo. Y eso también lo tenemos que pasar nosotros por ahí. Todos podemos pasar por ahí, todos vamos a morir. Así lo dice Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Que cuando nosotros nos bautizamos, ¿para qué es? Para recordarnos que tenemos que morir con Cristo y resucitar con Él. Es más todavía, es garantía de resucitar con Él. Por eso nos bautizamos, porque queremos resucitar con Cristo. Siga.
Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Claro, se pusieron bravos con esos muérganos que querían los primeros puestos. Siga. Pero Jesús los llamó y les dijo. Escuchen esto lo que Jesús les llamó y les dijo. Estamos leyendo, ya vamos en el capítulo 10, versículo 42 de San Marcos. Por si alguno cree que yo estoy inventando. Es más, no lo estoy leyendo yo, lo está leyendo otro para que no haya duda. Y si tiene duda, le doy chance que busquen la Biblia en su casa y apele. Estamos en Marcos 10, 42. Escuchen esto que es palabra de Dios. Y muchos quisieran quitarlo de aquí, pero no lo podemos quitar, porque es palabra de Dios. Escuchen lo que dijo Jesús. Como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes se hacen sentir con autoridad sobre ellos. Y detengámonos aquí, traigámoslo a la realidad, al 2015 que estamos viviendo. Repítalo de nuevo. Como ustedes saben. Entonces la pregunta que yo me lanzo es, ¿usted lo sabe o no lo sabe? Jesucristo supone que un cristiano ya lo sabe. Lo supone Jesucristo. Como ustedes saben, ya se debe tener, un cristiano ya debe estar claro. ¿Qué es lo que tiene que estar claro un cristiano? Escuche. Entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus jefes. Y eso es lo que sucede. Y eso es lo que está sucediendo. Pero ya lo advirtió Jesucristo. Y dijo que el cristiano debería tenerlo claro. Que hay gente que quiere gobernar con tiranía a sus súbditos. Caramba. ¿Y qué más? Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Y quieren hacer sentir su autoridad sobre los súbditos. Es decir, esclavizarlos. Vamos a ver si eso, Dios está de acuerdo con eso. Dale. Pero entre ustedes no debe ser así. Párese ahí. Esta frase, pero entre ustedes no debe ser así, significa varias cosas. Uno, que Dios no está de acuerdo que gobiernen a las naciones con tiranía y lo sometan. Que eso no es de Dios, que Dios no lo aplaude. Entre ustedes no debe ser así. No crean que Dios está de acuerdo con la tiranía de los gobiernos ante las naciones, ante los pueblos. Eso no es el querer de Dios. Y si alguno que me está escuchando cree que son palabras mías de yo, lo refiero a Marcos, capítulo 10, versículo 42. Es palabra de Jesucristo, a quien usted dice que Él es su Señor, en quien usted dice creer y en quien usted dice cumplir sus mandamientos y obedecer su palabra. Aquí dice Jesús, entre ustedes no debe ser así. Un gobierno con tiranía no es de Dios. Y por la autoridad que tiene, quieren someter a los pueblos. Eso no es de Dios. Y entre ustedes no debe ser así, significa que Dios no lo aplaude. Y segundo, que si Dios no lo aplaude, ustedes y yo tampoco debemos hacerlo. Y si lo hacemos, no tenemos el pensar de Dios. No estamos pensando como cristianos, estamos pensando a lo mejor con el sentimiento que nace del corazón, agradecido por algo. Pero no estamos pensando con la razón y a la luz de la fe de la palabra de Dios. Un cristiano no debe comulgar con esa mentalidad de tiranos que sometan a los pueblos. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Y cómo se explica que hayan cristianos que no obedezcan a Cristo, que dice, entre ustedes eso no debe ser así? ¿Cómo se explica? Padre, usted se está metiendo en política. Por favor, lea Marcos 10, 42. Estoy interpretando la palabra del que usted dice que es su Dios. En el que dice creer y porque te llamas cristiano. No, por favor, no venga a decir que esto es palabra mía.
Solamente sois portador de la palabra de Dios, mensajero de la palabra de Dios. Entre ustedes no debe ser así. No debemos aplaudir eso. No debemos buscar eso. Tenemos que ser capaces de tener el pensar de Dios. Miren lo que sigue. Al contrario. Al contrario. ¿Se da cuenta que ese no es el querer de Dios? Que el querer de Dios es lo contrario. Que los gobiernos no tiranicen a los pueblos. Que no sometan a los súbditos. Que no los esclavicen. Debe ser al contrario. Escucha, al contrario. El que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. ¿Se da cuenta? El que quiera ser grande entre ustedes no es el que tenga más poder entre ustedes como querían Santiago y Juan. No, así no. Ese no es el querer de Dios. El que quiera ser más grande entre ustedes, que sea el servidor. Así es el pensar de Cristo. ¿Cómo hay personas que se atreven a decir que Cristo está de acuerdo con gobiernos tiranos? ¿Y cómo hay gobernantes que toman el nombre de Cristo para engañar a la gente diciendo, es que Cristo está de acuerdo con nosotros, que sometemos y explotamos al pueblo? Es desconocer las Escrituras, porque Cristo no los aplaude. Y entonces, ¿para qué toman el nombre de Cristo diciendo que Cristo sí los aplaude? Para engañar al pueblo. Pero no debe ser así. Siga. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Aquí quiero detenerme. Jesús pone la diferencia entre un cristiano y un pagano, entre el pensar de Dios y el pensar de quienes nos gobiernan. El pensar de Dios es que nosotros seamos capaces de servir, y el pensar de los que nos gobiernan es que les sirvan. Es que le sirvan. Y Cristo dice, así no es. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, del Hijo de Dios, que ha venido no a ser servido. ¿No se dan cuenta que los que nos gobiernan buscan es ser servidos? Que cuando necesiten votos, ahí estén. Que cuando necesiten aplausos, ahí estén. Que cuando necesiten que la gente les colabore, ahí estén al pie de la letra, sirviéndoles como esclavos. ¿Y qué dice Cristo? Entre ustedes no debe ser así. No busquen ser servidos, al contrario, busquen servir. Ahora miren si los gobiernos les preocupa por servir a la población, a la nación. Buscan es que les sirvan a ellos, servirse del pueblo y no servir al pueblo. O si no, miren ustedes los servicios que nos presentan. Si nos quitamos las vendas de los ojos, los servicios que deberían brindarnos los gobiernos, ¿nos los están brindando? La medicina, la comida, que son cosas esenciales, ¿nos las están brindando como debe ser? No, porque no buscan servir al pueblo, buscan que el pueblo les sirva, servirse del pueblo, y entre ustedes no debe ser así, dice Cristo. ¿Por qué no hay servicios en lo que necesitamos? ¿Por qué el pueblo sufre? Porque el pueblo tiene que estar esclavizado en cola tras cola, día tras día. Si ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo dice que el gobierno y quienes nos gobiernan tienen que estar al servicio del pueblo. No para que el pueblo les sirva, sino para ellos servir al pueblo. ¿Y qué estamos recibiendo? ¿Servicios para el pueblo? No, no lo estamos recibiendo. Y dice Jesús, entre ustedes eso no debe ser así. Porque el que quiera ser más grande, que se haga el servidor de todos. Y aquí, el que quiere ser más grande lo que busca es tener poder. Sí. Amedrantar, humillar y aplastar con poder y a la fuerza al pueblo. Eso es lo que busca. Pero servir, no. ¿Y saben cómo termina esta frase de Jesús? Este evangelio, el versículo 42, ¿cómo termina? A ver cómo terminaba lo último que leyó. Entre ustedes no sean así. Sean como el Hijo del Hombre que vino.
sino que el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido y dar su vida en rescate por una multitud. Acaban de oír que la diferencia entre el Hijo del Hombre que vino a dar la vida como rescate por la humanidad, por la felicidad de los pueblos y de las naciones, del mundo. Y quienes nos gobiernan están dispuestos a dar la vida por la felicidad del pueblo, están dispuestos a dar la vida por no bajarse del poder, están dispuestos a dar la vida por mantenerse ahí eternamente, y están dispuestos a dar la vida. Y quienes le siguen también están dispuestos a dar la vida por ellos. Y dice Cristo, ¿por qué motivo hay que dar la vida? Por la felicidad, la dicha del pueblo. ¿Será que los que nos gobiernan están sufriendo por lo que ustedes y yo sufrimos, por encontrar las cosas, los productos, la comida, lo que necesitamos? ¿Están sufriendo por eso? Se burlan de eso. No son capaces de dar la vida por el pueblo. Dan la vida por sus ideales. Dan la vida por mantenerse en el poder. Eso sí, se enfrentan con quien sea y se echan plomo con quien sea. Pero por dar la vida y la felicidad del pueblo, no. Hermanos queridos, 1000 veces tuve que pensar para yo predicar hoy. Porque yo sé que mi predicación y eso que estoy mostrándole en la palabra de Dios, a muchos le puede doler. Como a Jesucristo, cuando predicaba, le dolía a mucha gente y por eso lo mataron. Pero ustedes quieren saber por qué yo tengo que predicarles. Escuchen lo que dice Ezequiel, por favor, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Por qué yo tengo que predicarles a ustedes la palabra de Dios así en criollo? ¿Para que me entiendan? Porque yo soy profeta de Dios y tengo que predicar no lo que a mí me nazca ni lo que el pueblo quiera escuchar, sino lo que Dios me manda a predicar. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 en adelante. El que me está escuchando puede buscar la Biblia para ver si estoy hablando mentira o palabra mía de yo. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 en adelante, dale. Luego oí una voz que me decía, tú, hombre, ponte de pie, que te voy a hablar. Dios le dice al profeta, ponte de pie que te voy a hablar. Y hoy me ha tocado a mí ser ese profeta. No porque yo quise, sino porque así quiso el Señor. Porque este evangelio no lo puse yo. Yo tenía la misa hoy. El evangelio ya estaba programado desde hace cuánto tiempo. Siga. Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Por mi fuerza no, por el poder de Dios, ponerme de pie y estar al frente diciéndole a ustedes esta palabra. Dale. Entonces oí que la voz que me hablaba seguía diciendo, escuche lo que me decía la voz. a ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día. También sus hijos son tercos y de cabeza dura, pues te voy a enviar a ellos para que les digas, esto dice el Señor. Y ya sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Quédese un momentico ahí. El Señor me manda a predicarles a ustedes, casa de Israel, es decir, cristianos, hijos de Dios, pueblo de la nueva alianza. El Señor me manda a predicarles a ustedes. ¿Y sabe qué me dice el Señor? Que debo predicarles aun cuando no me escuchen. ¿Y por qué puede ser que no me escuchen? Porque puede ser que haya gente de cabeza dura. ¿Y qué más? ¿Y qué otra? ¿Cabeza dura y qué más? No sé la palabra, no me acuerdo la palabra que utilizó. Rebeldes. Porque son gente rebelde y cabeza dura. Es decir, que le cuesta aceptar la palabra de Dios aun cuando la estén leyendo en las Sagradas Escrituras. Vaya y predíquele.
No importa que no te escuchen porque son una raza rebelde de cabeza dura. Sin embargo, si no te escuchan, ellos sabrán que hay un profeta en medio de ustedes. Sabrán que un cura un día les dijo la palabra de Dios tal y como el Señor lo manda. Sin cobardía y sin miedo. Abriéndole los ojos para el que quiera ver, vea, y el que quiera oír, oiga. Siga. Tú, hombre, no tengas miedo de ellos ni de lo que te digan. Sí, predicar la palabra de Dios da miedo. De lo que te hagan o de lo que te digan. Sí. ¿Y qué van a decir del Padre? ¿Y qué van a decir de la homilía? ¿Y cómo van a actuar? ¿Y cómo van a reaccionar? Dice el Señor, no tengas miedo. Siga. Aunque te sientas como rodeado de espinos o viviendo entre alacranes. En castellano significa, aunque muchos de ustedes no estén de acuerdo y estén molestos. Siga. No tengas miedo de lo que te digan, ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebelde que sean. Por muy rebeldes que sean. Siga. Tú comunícales mis palabras. Ahí está. Esto es lo que yo tengo que hacer. Tengo una orden de Dios. Tú comunica mi palabra. ¿Y qué palabra estoy predicando? La de Marcos 10:42 en adelante. Tengo que predicarle esa palabra. Ahora, mire cómo me lo dice también Ezequiel capítulo 33, versículo 1 al 9. Ezequiel, capítulo 33, versículo del 1 al 9. Para que ustedes comprendan por qué tengo que estar aquí pasando por este trago amargo, predicándole la palabra de Dios cuando sé que muchos están de acuerdo y muchos no están de acuerdo. Pero que sin embargo, tengo que hacerlo porque Dios me manda. Soy sacerdote del Dios Altísimo y tengo que predicarle la palabra de Dios. No para agradar al pueblo, sino para obedecer un mandato de Dios. Dale. El Señor se dirigió a mí y me dijo. El Señor se dirigió a mí y me dijo, escuche. Tú, hombre, habla a tus compatriotas y diles. Cuando yo envío... Ya un momentico. Tú, hombre, háblele a los compatriotas y diles. Escuche, a los compatriotas y diles. Dale. Cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, tocan la trompeta y previene a la gente. ¿Se da cuenta? Dice que cuando hay una guerra hay unos centinelas que tocan la trompeta. ¿Para qué? Para que la gente esté alerta y salga a enfrentar al enemigo. Siga. Si alguien escucha el toque de la trompeta y no hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es él mismo. No es el centinela. No es el centinela. Porque el centinela tocó la trompeta. Hoy estoy tocando la trompeta en el nombre del Señor. Para que ustedes hagan caso a la voz del centinela. Y si no lo hacen, no morirán por culpa mía, sino por culpa de ustedes. Siga. Porque oyó el toque de trompeta, pero no hizo caso. No hizo caso. Escuchó al sacerdote del Dios Altísimo, que es como un centinela, que toca una trompeta, que es la voz de Dios que se levanta. Y si el pueblo no lo quiere escuchar, es el problema del pueblo. Siga. Es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Habría salvado su vida. Siga. Pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos... Escuchen, a ver si yo me puedo callar. Pero si el centinela al ver el ejército enemigo... y no toca la trompeta... y no habla, no toca, no advierte lo que va a pasar, no le abre los ojos al pueblo y los oídos al pueblo... y los enemigos llegan y matan a alguien, éste morirá por su pecado. Pero yo le pediré al centinela cuentas de esa muerte. ¿Se da cuenta? Yo le pediré, y por eso yo prefiero que ustedes se molesten conmigo y me traten como quieran. Pero no quiero que Dios, cuando me pida cuenta, me castigue por ser un perro mudo, incapaz de ladrar, incapaz de decirle al pueblo las cosas. Dale, hasta el 9. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. ¿Se acaban de escuchar? Dios me ha puesto aquí como sacerdote, centinela del pueblo de Dios. Y yo tengo que decirle al pueblo de Dios la palabra de Dios, quiera escucharla o no la quiera escuchar. Siga.
Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarle al pueblo mis advertencias. ¿No es eso lo que estoy haciendo? Agarrando la palabra de Dios y les invité a tomar la Biblia para que no crea que son palabras mías de yo. Solamente lo que estoy haciendo es eco de la palabra de Dios para que ustedes sepan que Dios sí habla. Que Dios sí le habla al pueblo de Venezuela. Y le habla por medio de sus ministros. Y si el pueblo le quiere escuchar, bien. Y si no le quiere escuchar, también. Pero Dios ha hablado. Y los centinelas han tocado la trompeta. Siga. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien. No entendí. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien. Si tú no hablas con él para advertirle que cambie su vida, él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. ¡Caramba! Yo no quiero. ¿Se da cuenta que Dios me obliga a hablar? Porque si no me pedirá cuentas a mí. Y yo no quiero entregarle cuentas a Dios por haberme callado. No. Yo tengo que elegir entre las pedradas de Dios y los aplausos de los hombres. Y las pedradas de los hombres y los aplausos de Dios. Si yo me callo y no le digo a ustedes las cosas, recibiré aplausos de los hombres, pero pedradas de Dios. Pero si yo le digo a ustedes las cosas, recibiré pedradas de los hombres porque tengo que recibirlas, pero recibiré aplausos de Dios. Por eso allá en Gálatas capítulo 1, versículo 10, que cualquiera lo puede buscar, dice Jesús, ¿a quién quieren agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si todavía quieres agradar a los hombres, no eres ministro de Cristo. Yo no puedo agradarle, yo tengo que predicar. Siga, hasta el 9. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambie su vida y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. ¿Se da cuenta? Yo cumplo con mi deber. Si no me hacen caso, yo al menos salvo mi vida. Y el pueblo de Venezuela sabrá que hay un profeta en medio de él. Y ustedes sabrán que hay un hombre de parte de Dios que les habla con la palabra de Dios. Y puede que no les guste, pero les habla con la palabra de Dios. En castellano, ustedes de mi lado se van heridos, pero nunca engañados. Heridos sí se pueden ir, pero engañados jamás. Porque le estoy predicando la palabra de Dios tal y como el Señor me manda. Y puede haber alguno que me diga, padre, ¿y no cree que usted se está metiendo en política? Entonces yo pregunto, ¿será que el sacerdote no puede iluminar con la palabra de Dios la política? ¿Será que el sacerdote no le puede hablar a los políticos? ¿Será justo que los políticos hagan las cosas mal y que el sacerdote calle? ¿Será justo? ¿Será un hombre responsable a los ojos de Dios? ¿Será justo que el sacerdote vea cómo explotan al pueblo, cómo humillan al pueblo y cómo está el pueblo y el sacerdote calle? ¿Sabe qué me dice la Biblia? Tú que piensas que el sacerdote no se puede meter para decirle a los políticos lo que está haciendo mal. Te invito a que tomen la Biblia si cree que el sacerdote no le puede decir a los políticos las cosas. Te invito a que tomen la Biblia y busque a Jeremías capítulo 6, versículo 13 al 14. Para que vea lo que dice la Biblia al sacerdote que no es capaz de decir lo que está pasando en el pueblo. Y que cuando las cosas marchan mal, el sacerdote se atreve a decir, estamos en paz, aquí no pasa nada, aquí estamos bien. ¿Creen que es palabra mía de yo? Te reto, Jeremías 6, 13 al 14, te reto. A ver si son cosas mías, o a ver si el sacerdote tiene que quedarse callado. Jeremías capítulo 6, versículo 13 al 14. Para que ustedes se den cuenta que solamente estoy obedeciendo la palabra de Dios. Jeremías 6, 13 al 14. Léalo. Todos grandes y pequeños solo piensan en las ganancias mal habidas. Ponga cuidado, todos grandes y pequeños lo que piensan es las ganancias mal habidas. No me importa el bien del pueblo, no me importa nada, me importa las ganancias, ganar dinero, aunque sean mal habidas. Siga.
profetas y sacerdotes. Profetas y sacerdotes, escuche, profetas, sacerdotes, como yo, sacerdotes, profetas y sacerdotes. Dale, ¿qué le dice Dios? Ponga cuidado. Todos cometen fraudes. Todos cometen fraude. Vamos a ver de qué manera un sacerdote comete fraude. A ver, si hablando o callando. Vamos a ver cómo comete fraude el sacerdote. Tratan por encima las heridas de mi pueblo. Trata por encima las heridas de mi pueblo. ¿No se da cuenta que el pueblo tiene que hacer cola para comer, cola para gasolina, cola para esto, cola para aquello? Lo pasa por encimita. Siga. Dicen Y además dice, ponga cuidado, el sacerdote dice que todo está bien que todo está bien cuando todo está mal. cuando todo está mal. Eso es fraude ante Dios. Sacerdote que se calle la boca está cometiendo un fraude, un pecado delante de Dios. Ahora yo reto a alguien que me busque donde diga que el sacerdote no puede decirle al pueblo la verdad porque es meterse en política y le está prohibido. Una cita, una cita donde diga que el sacerdote no puede iluminar la política con la palabra de Dios. Que me diga a alguien, reto al que sea. Eso no existe en la Biblia. Por tanto, cuando usted escuche a alguien que diga el sacerdote no se puede meter en política, usted con toda seguridad puede decir palabra de Satanás. Porque eso no está en la Biblia. Y yo le estoy mostrando en la Biblia que es un pecado del sacerdote, un fraude, callarse la boca y decir que todo está bien cuando todo está mal. ¿Se dan cuenta entonces la responsabilidad que tengo? ¿Se dan cuenta por qué no quería yo predicar? Porque me toca que o estar de bien de la gente que quiere escuchar, al sacerdote que aplauda a quienes nos gobiernan y nos explotan y nos humillan y nos esclavizan, y que yo no lo pueda hacer. ¿Saben qué, hermanos? Mi responsabilidad es grande ante Dios. Incluso como Cristo tuvo que dar la vida, hubo otro que dio la vida por meterse con los políticos. ¿Ustedes no saben quién se metió con los políticos? Juan Bautista. ¿Usted sabe por qué le quitaron la cabeza? Por meterse en política. Marcos capítulo 6, versículo 17. Si alguno quiere leerlo, Marcos 6, 17. No lo vamos a leer aquí, ustedes ya lo saben. Pero le doy la cita para que lo busquen. Marcos 6, 17. Cuando Juan el Bautista fue capaz de decirle al rey, al que gobernaba, al que tenía el poder en el imperio, fue capaz de decirle, no le está bien, es un pecado vivir con la mujer de tu hermano, es un adulterio y eso no está permitido. Fue capaz de decirle que estaba cometiendo un pecado, pero eso le costó la cabeza. 6:17 de Marcos. Caramba, le costó la cabeza por meterse, claro, con los que gobernaban en aquel tiempo. ¿Y sabe qué? No es eso, sino que Herodes, que le quitó la cabeza a Juan, también buscó a Jesucristo para quitarle la cabeza, para matarlo. ¿Sabe dónde lo dice? En San Lucas, capítulo 13. Ahí, en el capítulo 13 de San Lucas, nos viene a mostrar también cuando, versículo 31, cuando el mismo que le quitó la cabeza a Juan, se fue a buscar a Cristo para matarlo. Y pongan cuidado ustedes para ver qué hizo Cristo. Cuando le dijeron que Herodes lo estaba buscando porque no le caía bien como predicaba, porque le decía la verdad igual que Juan. Mire, ¿qué le dijeron? El versículo 31, escúchenlo. Lucas, si alguno cree que eso es invento mío, está en Lucas capítulo 13, versículo 31. Dale. También entonces llegaron algunos fariseos y le dijeron a Jesús, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Vete de aquí, no lo queremos. Oye, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, y se levantó contra él. Vete porque Herodes te quiere matar. Siga. Él les contestó. A ver qué le respondió Jesús. Y dijo, ay, no, mejor me callo el pico. Mejor me quedo callado, no digo nada, porque me van a matar. No, ¿qué dijo Cristo?
Vayan y díganle a ese zorro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Caramba! ¿Qué tal que alguien llegara a decirle a uno de los que nos gobiernan eso, no? Le quitan la cabeza de una vez. De una. Pero Jesucristo no tuvo miedo y se lo dijo al rey Herodes. Vaya, díganle a ese zorro. Siga. Mira, hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos. Y pasado mañana termino. ¿Qué le estaba diciendo? Que pasado mañana termino. Que le podían quitar la vida, pero iba a resucitar. Y escuche lo que sigue ahí. Ponga cuidado. Pero tengo que seguir mi camino. Tengo que seguir mi camino. Hoy, mañana y el día siguiente. Porque no es posible. No es posible. Que un profeta muera fuera de Jerusalén. No es posible que un profeta muera. ¿Qué es lo que le espera al profeta por decir la verdad? Morir. A Juan le quitaron la cabeza, ahora vienen por Jesús, pero Juan no se cayó, Jesús tampoco, ni yo tampoco. Si me quitan la cabeza, nos vemos en el cielo. Pero yo tengo que decir la verdad. Ahora, ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Voy a decirle quiénes son los que no quieren escuchar la palabra de Dios y se rebelan contra ella. Escuchen lo que dice Juan capítulo 8, versículo 47. Juan 8, 47. Y yo con esto voy terminando. Juan 8, 47. Para que ustedes se den cuenta quiénes serán los que escuchan esta homilía y creen en la palabra de Dios y quiénes no creerán en la palabra de Dios. Escúchenla. 8, 47. Dale. El que es de Dios. El que es de Dios. Escucha las palabras de Dios. Escucha la palabra de Dios que estamos estudiando y analizando. Pero como ustedes no son de Dios. Pero como ustedes no son de Dios. No quieren escuchar. Se ponen bravos y se molestan y no quieren escucharlo. Bueno, ese es el problema de ustedes. Pero yo por eso hago hincapié en la palabra y por eso les doy la cita. Para que ustedes sepan que les estoy hablando es palabra de Dios. Para que no crean que les estoy hablando con palabras mías de yo. ¿Y ustedes saben qué significa no escuchar la palabra de Dios? Ahora el mismo Juan capítulo 12, ahora el versículo 48. Juan capítulo 12, versículo 48. Escuchen. Puede ser que ustedes no estén de acuerdo, pero escuchen esto. El que me desprecia y no hace caso a mis palabras. El que me desprecia y no hace caso a mis palabras. Ya tiene quien lo condene. Ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el último día. Se lo traduzco en castellano. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el último día significa, ahí estaba escrito. Y un cura un día, paso a paso, se tomó la molestia de que analizarlo y que usted lo descubriera y usted no le hizo caso. Por no hacer caso, usted es culpable. Entonces, ya no seré culpable yo, sino aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios. Y ahora mire cómo lo dice Juan 15, 20. Juan 15, 20 viene a decirme una palabra que yo quiero compartirla con ustedes. Dale. Acuérdense de esto que les dije. Jesús me está acordando a mí lo que Él les dijo a los apóstoles. Dale. Ningún servidor es más que su Señor. Ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de usted, ¿se da cuenta? de la de ustedes. Si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Pero si no hacen caso de la de ustedes, no han hecho caso a mi palabra. ¿Y saben qué es lo más duro? Lea el versículo 18. De ahí mismo, ¿dónde estamos? Juan 15, 18. Si el mundo los odia a ustedes, Si el mundo los odia a ustedes, es decir, por lo que estoy predicando, por lo que estoy diciendo, si el mundo los odia, sepan que a mí me odiaron primero. a mí me odiaron primero, dice el Señor. Siga. Si ustedes fueran del mundo, Pero si ustedes fueran del mundo, si yo le llevara la cuerda al mundo y le dijera, qué bien, no hay nada de malo, todo está bien, y les aplaudiera, la gente del mundo los amaría, me amarían, me darían carro, me darían casa, me darían de todo. como aman a los suyos. Como aman a los suyos, que los ponen en el lugar más alto y los
y les ponen flores y los santifican. Siga. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo. El Señor nos ha escogido para una misión. Hermanos queridos, yo simplemente he querido hoy ejercer mi sacerdocio, ejercer el ministerio que Cristo me ha dado de ser profeta para los pueblos. Para aquel que tenga oídos, oiga, y aquel que tenga ojos, vea. Y aquel que quiera escuchar la palabra de Dios, que la escuche. Y el que no la quiera escuchar, eso es problema suyo de usted. Pero yo le prediqué y no es culpa mía. Y al final sabrán que hubo un profeta que les dijera a ustedes la palabra de Dios sin miedo y con valentía, aunque le cueste la vida. Hermanos, que esta palabra de Dios llegue a la mente y al corazón de todos que le han escuchado.